Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial. En este video tutorial te voy a enseñar cómo utilizar una herramienta que tiene el software que hace referencia a la visualización gráfica de los planetas en signos o la tendencia de los planetas en signos. Eso lo hacemos haciendo clic en este botón en la parte superior, una opción que dice gráficos resumidos, oprimiendo ese botón o oprimiendo las teclas control G. Cualquiera de las dos acciones, me visualiza esta ventana que estamos viendo en este momento. Entonces, ¿cuál es la función y el objetivo de tener control y acceso a esta característica? Pues es la siguiente. Es visualizar la tendencia que hay en la clasificación de los signos por triplicidades o cuadriplicidades, que básicamente viene siendo por elementos y por naturaleza cualidades de los signos. Entonces los signos los podemos agrupar en los elementos de fuego, tierra, aire, agua, en los intereses personales, sociales o trascendentes, a nivel grupal o a nivel individual, personal, familiar, social o trascendente, y en la naturaleza o cualidades que son cardinales fijos o mutables, que esos son las agrupaciones con las cuales podemos tener los signos. Entonces, ¿cómo funciona esta característica? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este momento la carta que estamos visualizando para el momento en que estoy grabando esta presentación. Fíjate que el Sol se encuentra en el signo de Piscis y la Luna en Tauro. Vamos a trabajar únicamente por ahora con esos dos elementos. Sol en Piscis y Luna en Tauro. Entonces, cuando yo tengo visualmente esta ventana, selecciono aquí los elementos que yo quiero contar o los que quiero medir o cuantificar en estas clasificaciones. Entonces voy a seleccionar el Sol. Fíjate que al seleccionar el Sol me aparece que tengo un elemento en agua, que ese elemento es también trascendente, tiene un comportamiento mutable porque Pisces es mutable. Esto solo modelo A es la clasificación de los elementos en intereses individuales, y la de abajo es la de intereses grupales. Digamos, esta es una clasificación que uno encuentra en alguna bibliografía astrológica. Si selecciono la luna, entonces la luna, fíjate, está en un elemento en tierra, es un elemento personal y es un elemento fijo. Eso es lo que significa Tauro, ¿sí? La clasificación de Tauro. Entonces, este mismo ejercicio lo puedo hacer con los elementos que yo quiera, por ejemplo, con los 7 planetas personales. Al hacer esta clasificación, entonces, de esos 7 planetas personales, uno está en fuego, 3 en tierra, uno en aire, 2 en agua. 2 son personales, 0 sociales, 5 son trascendentes. Fíjate que la sumatoria da 7 porque son 7 los elementos. Cardinales hay 1, fijo 3, mutables 3, y en comportamiento grupal está esta clasificación. Entonces, esta es la forma en la cual yo estoy visualizando, cuantificando estos elementos. Bueno, acá hay un elemento adicional, y es que yo puedo clasificar esto por, fíjate en la siguiente clasificación. Aquí por ejemplo coloco signos, estoy clasificando esto mismo por signos. Entonces tengo 2 en Tauro, 2 en Piscis y el resto está uno en Sagitario, uno en Capricornio, uno en Acuario. Esto es para ver tendencias de los planetas en signos que en algunos momentos, por ejemplo, esto es útil cuando hay personas que son signo solar Tauro, por ejemplo, pero tienen casi todos los elementos en Aries. Entonces es una energía Tauro o una energía ariana disfrazada de un Tauro. Bueno, ahí la lectura cada quien lo hace, pero esas tendencias son interesantes cuando lo visualizamos de esta forma. Entonces fíjate que grupos es clasificación de los signos, signos es los signos como tal, y ambos es los dos gráficos. Entonces esta es una característica que tiene, y fíjate que aquí estamos cuantificando el valor unitario, o sea, estoy contando un planeta en un signo. Hay algunas escuelas de astrología que le dan un valor más importante a ciertos elementos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un Sol en Tauro que una Luna en Tauro. Entonces al Sol le damos un valor de 2 puntos, de 3 puntos, y a Neptuno de un punto. Entonces eso es lo que se denomina aquí el tipo de suma, que es unitario o valores. Ahora, ¿yo cómo determino esos valores? Eh, Eso lo hago haciendo clic aquí en esta opción, la que está al lado del gráfico, este botón que estoy aquí mostrándote, puntos y dignidades, que esta es una matriz de parametrización de los valores asignados estadísticamente, por así decirlo, a cada planeta o a cada cúspide también. Entonces, por ejemplo, fíjate que acá hay unas plantillas. Hay una plantilla antigua, una moderna, así de simple, moderna y antigua, moderna, sistema GR. Sistema GR es un sistema de lectura.
donde por ejemplo al Sol se le da un valor de 2 puntos, a la Luna 2 y a Mercurio 2. Digamos los tres primeros planetas se les dan un valor más alto. A la cúspide, por ejemplo, se le da un valor de 2, al ascendente, perdón, a la cúspide del ascendente un valor de 2, al medio cielo un valor de 2, ¿sí? Por ejemplo, el sistema GR únicamente tiene en cuenta el ascendente, no tiene el resto de cúspides, no trabaja ni Quirón ni Lilith. Entonces, dependiendo del sistema que deseemos manejar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo seleccionado el sistema GR. Fíjate que el sistema GR, Sol, Luna y Ascendente tienen un valor de 2 puntos, el resto de elementos de un punto. Entonces, cuando yo selecciono aquí por valores, fíjate, el gráfico va a cambiar porque el ascendente y el Sol le dan un valor de 2 puntos. Si lo trabajo unitario, pues le asigno un único punto. Entonces, depende también de la plantilla que yo esté trabajando. Yo, por ejemplo, uso la moderna así de simple. En esta trabajo 39 puntos con todas las cúspides y cuando le coloco unitario y valor, fíjate cómo cambia. Obviamente aquí trabajo todas las cúspides, entonces tengo que agregar las cúspides. Entonces agrego la cúspide de la casa 1, agrego, por ejemplo, todas las cúspides las puedo agregar. Entonces fíjate cómo esa información me genera un valor un poco más detallado. Esto depende mucho de la escuela o el enfoque en astrología que tú sigas, ¿no? Entonces es importante, pues, que valides de acuerdo a tu propia experiencia o al maestro o escuela que tú sigas en esta propuesta. Bueno, acá hay otra serie de características, por ejemplo, si yo quiero ver el gráfico en 3D o lo quiero ver sencillito, es eso. Si solo quiero ver el potencial de grupo, no quiero ver el potencial individual, lo quito. Entonces, esas son las características. Y aquí en ver etiqueta, pues es como quiero visualizar los elementos, que es visualizar la misma información de diferente forma. Entonces, esta es la forma en la cual trabajamos el gráfico de tendencias, tanto en signos como en agrupaciones. Hay otra característica que es por aspectos, que esta después te la explico en otra presentación.